Buenos días, Honduras. Estamos en el foro de la entrevista este viernes 5 de julio del año 2024. Estamos también en directo para ustedes a través del www.canal11.hn y en las frecuencias de Radiovisión Honduras esta mañana, analizando el tema de la situación de desempleo en Honduras, lo preocupante de esta situación y también los retos para poder revertirla en los próximos años. Estamos con nuestros importantes invitados esta mañana en este foro. Voy a comenzar con las damas. La licenciada Amparo Canales, presidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Buenos días. Muy buenos días, Andrea. Muchísimas gracias por este espacio para abordar un tema tan importante y que debe de llamarnos, ¿no?, a la identificación de acciones para poder revertir estas cifras de desempleo en el país. Y me encanta poder compartir este espacio con Obed y don Denis para abordar este tema. Claro que sí. Y bueno, saludo de paso a Obed García. Buenos días. Él es oficial de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenos días a todos, doña Amparo, Denis, Andrea, un gusto. Y pues aquí como sector privado nosotros estamos más que todo con la intención de poder aportar elementos, ¿verdad?, para la construcción de mejores condiciones de empleo y que sobre todo pues la generación de empleo sea uno de los grandes retos que podamos superar este año y de manera sostenida los siguientes años. Bien, como parte gubernamental me acompaña Denis Corrales, director ejecutivo de SEMPRENDE. Buenos días. Buenos días, Andrea, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en esta cadena televisiva, pues acompañado también de este gran panel. Nuestra intención es identificar pues cómo nuestra fuerza pública de alguna forma está impactando positivamente en el desarrollo de la MIPYME del país, puesto que somos el ente rector como SEMPRENDE y estamos aquí precisamente para compartir y aportar precisamente a la gran problemática que tiene este país. De igual manera me acompaña vía Zoom el ingeniero Menotti Maradiaga. Él es empresario de la zona norte del país y también es expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias del país. Buenos días. Muy buenos días, es un gusto poder acompañarlos y estar con un gran panel. Realmente desde la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, para nosotros es un privilegio estar en este programa y poder aportar en lo que se pueda para el desarrollo del país y la generación de empleo. Excelente. Vamos a dar paso en términos generales al análisis de este tema, cómo lo perciben esta situación de desempleo en Honduras, de qué manera también se puede revertir esta situación, pero quiero comenzar con el panorama actual que tenemos y voy a comenzar con la licenciada Amparo. ¿Qué opina de los índices que tenemos actualmente y de esta problemática en general y cómo repercute también en otras áreas? Andrea, el tema del desempleo en el país es uno de los problemas que llamamos estructurales. Esto implica que ha venido siendo, siempre hemos tenido problemas de empleo. La economía no tiene la capacidad de generar esos empleos necesarios para atender esa oferta de empleados que año con año se están sumando, y este problema vino a agudizarse con el tema de la pandemia y el efecto de las tormentas ETA y IOTA, que a la fecha no hemos podido recuperar esos niveles de desempleo que estaban desde el año 2019, y en especial, digamos, como el desempleo, cuando ya lo vemos de manera específica, viene a afectar especialmente, digamos, a sectores, a las mujeres, ¿verdad? O sea, el tema del desempleo, la tasa de desempleo, cuando ya la vemos, afecta en mayor proporción a las mujeres, y las mujeres tienen necesitan más tiempo para encontrar un empleo, además de los problemas que hay cuando ya está una mujer incorporada al mercado de trabajo. Digamos que este es un punto importante que debe de abordarse. ¿A quiénes está afectando? ¿Quiénes son que se ven más afectados? Las mujeres, jóvenes, asimismo, cómo identificar acciones concretas para este sector. Así es. Bueno, destaca el tema de las mujeres y reconocemos que las mujeres al final son las que se encargan de administrar el hogar, y es importante también que se otorguen fuentes de empleo para las mujeres en el país. Su análisis general,
licenciado, sobre este tema del desempleo. Sí, gracias. Y también con lo que decía doña Amparo, primero el tema de mujeres, ¿no? Según nuestra última recopilación de datos del INE, la tasa de desempleo de las mujeres es de 8.8, la tasa de desempleo general del 6.4, es decir, que las mujeres tienen mayor proporción o mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres y que en general la economía, ¿no? Entonces ahí hay un punto que, como ya se mencionaba, es un tema estructural, es decir, esto no es de este gobierno, que se profundizó después de las tormentas, pero que ha estado presente. Y hay otro tema que nosotros hemos señalado recientemente. Primero, el desempleo juvenil, que ha estado afectando cada vez más a la población en edad de entre 14 y 29 años, y a la fecha ya se suman cerca de 144.000 jóvenes que no tienen empleo. Estamos hablando de personas que acaban de terminar su secundaria, que terminaron sus estudios universitarios y no logran acceder a un empleo. Eso genera un efecto psicológico en ellos, eso genera problemas en la economía porque son personas susceptibles a cometer delitos, a entrar en inseguridad social y también pues a migrar. Entonces también genera otra serie de efectos negativos en la economía. Y por último, lo más sustantivo del empleo en Honduras no es tanto el desempleo, sino la calidad de este. Nosotros como COEP hemos insistido junto con la OIT en el tema del empleo decente para que esta nueva tendencia permita la creación de empleos que aseguren el pago del salario mínimo, que aseguren el cumplimiento de los contratos laborales y de la seguridad social en el país. Porque otra vez, el desempleo es de 6.4, pero si vemos las personas que tienen empleo, pero que no se les pague el salario mínimo completo, que es un acuerdo tripartito entre el gobierno, los trabajadores y el sector privado, y además de esto no se les registra en el Seguro Social, ya tenemos personas que suman cerca de 2 millones. Entonces, aunque tenemos bastantes personas ocupadas, no todas estas tienen las condiciones aceptables para que el trabajo sea decente. Entonces, son problemáticas que han estado presentes y que es necesario pues empezar a abordar de manera efectiva y con acciones concretas. Y vamos a ahondar en este tema por la importancia. Imagínense ustedes 2 millones de hondureños sin de vida, sin salario mínimo, sin las condiciones adecuadas para poder salir adelante. Es preocupante. Desde Se Emprende, ¿cómo analizan el tema? Y también sé que ustedes manejan cierta data por el tema de los emprendedores, de las personas que se cansan de esperar por una plaza laboral en una empresa y que deciden mejor emprender con un pequeño negocio. Bien, muy buenos días. Efectivamente, ¿verdad? Hemos podido apreciar en los últimos días la noticia alrededor de la precariedad del empleo. Nosotros, de acuerdo pues a los datos que el INE ha generado, efectivamente en el país existe un alto nivel de informalidad del empleo. Y no solamente debemos de asociar a Honduras como el único que pasa por esta situación. A nivel de la región centroamericana, en el CEMPROMIPE, que hoy pues la presidencia pro tempore la ostenta Honduras, efectivamente las características alrededor del parque empresarial son muy similares. En la base de la pirámide se encuentra precisamente el microempresario, ya que de acuerdo al censo poblacional que se encuentra en algunas latitudes, efectivamente 9 de cada 10 empresas que existen en el país están en esa base de la pirámide. No obstante, la principal característica que tienen es que se encuentran en el sector informal, lo cual no quiere decir que esto sea una situación que se vea como la crisis o el caos. ¿Por qué? Porque esa es una situación que ocurre incluso a nivel latinoamericano. Es un efecto o un problema estructural, como lo acaban de mencionar, y es importante replantearnos algunas acciones. Hemos podido heredar un modelo económico con ciertas características que creo yo que no solamente Honduras está insistiendo en revisarlo, ya que el neoliberalismo de alguna forma privilegia a ciertos sectores de la economía bajo un modelo que aparentemente puede generar riqueza para el resto de la población. No obstante, nuestro país es uno de los más vulnerables de todo el continente latinoamericano. Nosotros recibimos una nación donde 7 de cada 10 hondureños se encuentran en pobreza y 5 en extrema pobreza. Bajo esas condiciones es complejo administrar un país.
No obstante, tenemos programas y proyectos y acciones en el plan de gobierno que están precisamente fomentando elementos esenciales para poder superar de alguna forma algunas brechas del pasivo social que hemos heredado. Desde el punto de vista de Semprende, nosotros hemos podido formalizar cerca de 13.000 empresas en esta administración, lo cual contribuye de alguna forma a paliar esta situación de informalidad que tiene pues el empleo del país. Interesante punto de vista. También, ingeniero Menotti Maradiaga, desde el norte del país, ¿cómo es el panorama? Reconocemos también que se ha cerrado algún tipo de empresa, se ha incrementado el desempleo por allá. ¿Cuál es su panorama desde este tema en específico? Licenciada Andrea, realmente como Cámara de Comercio siempre hemos estado preocupados por la generación de empleo y la generación de inversión. Al poder atraer inversión y reunir las condiciones para que empresarios nacionales y extranjeros puedan abrir más empresas, vamos a poder darle más oportunidad a los jóvenes y a los adultos de poder tener un trabajo digno. La informalidad ha crecido demasiado. Hemos visto muchos hondureños salir del país por no tener un empleo formal. Hemos visto cómo hemos perdido a los jóvenes que ya no quieren trabajar ni estudiar por las mismas remesas. Y sobre todo, no hemos podido recuperar esos empleos que se perdieron en la zona textil. Choloma todavía no ha podido recuperar esos más de 20.000 empleos que se perdieron. Los empleos que se perdieron también por eliminar el empleo por hora, que vino a traer ciertos problemas tanto como para las madres y para los jóvenes que tenían que estudiar y trabajar para poder seguir adelante. Seguimos con esos retos, seguimos trabajando. Sí quiero dejar claro que la MIPYME realmente ahorita está viviendo un proceso bien difícil. Hemos perdido mucho mano de obra técnica. El empleo para la MIPYME está ahí. Hay mucho empleo en la órbita que se está ofreciendo a los diferentes jóvenes, pero no tenemos esa mano de obra capacitada y eso nos está llevando a Honduras a tener falta de competitividad, tanto a las MIPYMES como a algunas empresas grandes en el país. Gracias, ingeniero. Me parece muy importante el hecho de que todos han coincidido en la situación actual de los jóvenes. Según estas cifras del COEP, los jóvenes, hay 144.774 jóvenes en Honduras desocupados entre 15 y 29 años de edad, que es la etapa de la vida en donde son una fuerza laboral muy interesante. ¿Qué nos podría decir sobre esto, licenciada Canales, y cómo lo perciben también desde el Colegio de Economistas? Este es justamente uno de los aspectos críticos dentro del tema de los problemas de empleo, porque estamos perdiendo como país aprovechar lo que se le llama el bono demográfico, que implica preparar nuestra juventud, que es el futuro, ¿no?, de nuestro país. Sin embargo, esa cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan y se vuelven también como focos de atención para el tema de la delincuencia. Y esto, cómo aunar esfuerzos en y tratar de abordar iniciativas especiales para este segmento de la población que está sin estudiar ni trabajar, y dentro de este sector también están las jóvenes, pero las jóvenes están en labores domésticas al interior de los hogares, y puede primar esa conducta, ¿no?, que si no estudia ni trabaja, pues dedíquese a las labores domésticas. Y en este punto debemos de enfocarnos y aprovechar la oportunidad que tenemos como país, porque es una oportunidad el que la mayor proporción de la población esté en jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, ¿cómo se desarrollan acciones para poder atender y evitar? Porque luego tenemos la otra
la otra cara de la moneda y todo, que es la delincuencia y todo el tema de maras y pandillas que se vuelven las y los jóvenes, ¿no?, un hospedero de recepción para este tipo de actividades ilícitas. Y esto es clave, abordarlo. Así es. Desde el COEP generan esta cifra y nos parece importante analizar ese informe que ustedes presentan de desempleo juvenil, personas entre 15 y 29 años que no tienen un empleo, tampoco estudian y son esos denominados ninis que ni estudian ni trabajan en Honduras. ¿Qué nos puede decir, licenciado García? Bueno, sí, aquí hay varios elementos que apuntar, ¿verdad? Y tal vez algo que no se ha mencionado mucho es el efecto psicológico que genera no tener la oportunidad de poder acceder a un empleo digno, porque es frustrante haberse preparado 12 años de escolaridad, 16, 18 años de escolaridad y encontrarse con esta barrera tan fuerte del desempleo o aún más el empleo precario o el empleo en condiciones informales. Entonces, por supuesto, son personas que eventualmente trasladan al tema que no estudian ni trabajan. De momento en Honduras ya casi llega al 1 millón de ciudadanos que están en esta categoría, que estudian y trabajan. De estos hay un porcentaje que por supuesto se explica por temas como discapacidades, que cerca de 27,000 ninis, personas que no estudian ni trabajan, tienen problemas de discapacidad y por eso están en esta situación. Pero aquí hay un punto importante, el 69% de los ninis tienen educación primaria, al menos alcanzaron 6 años de escolaridad o hasta 9 años de escolaridad, y el 56% de estos ninis que se han registrado con los datos del INE al 2023 están en zonas rurales, es decir, están en el campo, están en el interior del país, y estas personas son las más propensas a tener que enfrentar condiciones realmente adversas al momento de emigrar para encontrar una mejor oportunidad laboral o económica fuera del país. También hay encuestas que así lo reflejan, que la mayor parte de los migrantes precisamente lo que buscan es una oportunidad laboral. Y como bien lo mencionaba la licenciada Canales, el 60% de estos pues se dedican a realizar actividades del hogar, ¿no? Cerca de 580,000 personas están en esta categoría de ninis que se dedican a actividades del hogar, pero que también es un tema de categorización de estos, porque aunque realicen actividades del hogar, se debe de contabilizar como un empleo según las nuevas tendencias de medición de esta estadística. Lo otro es también la propensión para otros elementos negativos para la sociedad, como ya lo mencionaba la licenciada Canales, el tema de la inseguridad, como la cantidad de ninis pues eventualmente repercute en mayores niveles de inseguridad, pero también en elementos como los embarazos adolescentes, que en sí mismo pues también genera algunas dificultades porque ya condiciona a una pareja a tener que enfrentar condiciones económicas realmente complicadas. Y después también está el asunto de la trayectoria a largo plazo a nivel profesional, es decir, si yo me encuentro en una condición que no estudio ni trabajo, justamente como usted lo decía, en la edad que tenemos mayor capacidad productiva, entre los 18 y los 29 años, que se supone ya terminamos nuestros estudios, que se supone tenemos fuerza física para realizar trabajo, pero no encontrarnos en esa oportunidad o no poder desarrollar esa carrera profesional a esa edad, ya genera pues alguna trayectoria negativa. Entonces ya es difícil que esas personas también puedan acceder a capacitaciones, puedan acceder a una formación profesional que les permita ir creciendo tanto a nivel profesional como económicamente, y por lo tanto entonces ya genera problemas a largo plazo. Entonces estas dinámicas son las que prácticamente nos han tenido en esta condición de subutilización de los recursos hondureños, y también en condiciones de pobreza y en la precariedad de los ingresos que viven la mayor parte de los hogares, como ya lo mencionaba también el licenciado Denis. En su intervención, cerca del 70% de la población pues está en condiciones de pobreza, casi 1.5 millones de hogares. Estamos hablando ya pues de una buena cantidad de personas que no han podido superar esta situación precisamente por problemas como el no encontrar un empleo y tampoco tener el acceso a esa carrera profesional que mencionaba. De este porcentaje de personas jóvenes que no estudian ni trabajan, ¿cuántas deciden emprender según los cálculos que ustedes manejan? Bien, creo yo tal vez contextualizar un poco también la situación alrededor
de la precariedad de los jóvenes, una de las cosas que nosotros como gobierno estamos tratando de impulsar es, si habían 17,000 escuelas, a donde al poblar precisamente nuestros estudiantes jóvenes, y de esas 14,000 prácticamente estaban inhabitables, nuestra presidenta precisamente hoy está dentro de las prioridades de nuestro gobierno restaurar 12,000 escuelas. Significa que estamos atacando el problema de raíz porque las condiciones bajo las cuales nuestros jóvenes están estudiando pues no son las apropiadas. Igualmente, si hoy tenemos una condición de vulnerabilidad en los ingresos de las mayorías y por esas razones los jóvenes no están yendo a las escuelas, nuestra presidenta tiene un programa de merienda escolar que ha sido reconocido internacionalmente, donde casi 1 millón de nuestros niños y niñas precisamente reciben esa merienda escolar para poder de alguna manera pues apalear su situación y que puedan estar presentes en las escuelas. No obstante, para poder resolver esta situación, que son grandes necesidades las que tiene nuestro país, hay que identificar cuál es el camino más correcto y la ruta más corta para poder atenderla. Dentro de las instituciones públicas que hoy fomentan el empleo, está precisamente la Secretaría del Trabajo. Hoy, de manera conjunta, las entidades que estamos aglutinadas en los esfuerzos similares, se está pues por generar una política de empleo en la cual estamos tocando temas torales. Y uno de ellos precisamente es qué es lo que estamos generando como actividad económica el día de hoy. La principal actividad económica que Honduras tiene desde el punto de vista del PIB son los servicios de intermediación financiera. Casi el 24% aproximadamente de la riqueza del país se genera en ese sector. Sin embargo, ¿cuál es su participación en la generación de empleo? Menos del 1%. Otro de los sectores que también generan riqueza en el país son las telecomunicaciones. Casi el 10% aproximadamente del PIB. Pero la generación de empleo es apenas del 1%. Entonces, como país, ¿dónde estamos de alguna forma generando el empleo? Nuestra vocación es agrícola y forestal. En el campo, la riqueza que se genera de acuerdo a las estimaciones del INE es de casi el 12%, pero están incorporando al empleo del país casi el 26% de toda la fuerza laboral de Honduras. Y el otro sector, como de alguna manera se ha venido promoviendo, es el tema de manufactura, el sector maquila. 14% del Producto Interno Bruto y hoy generan pues casi el 20% también de la empleabilidad. Es decir, tenemos que identificar cuál es el sector económico que realmente le debe de apostar el país y en este caso particular las estadísticas nos lo están diciendo. Nosotros tenemos una vocación agrícola y forestal. Significa que, de acuerdo a la política pública que hoy se está promoviendo, el Banco de Desarrollo Agrícola, Banadesa, que estuvo a punto de cerrar en las administraciones anteriores, hoy la presidenta lo está rescatando y le está apostando precisamente a fomentar el crédito para el sector agrícola. La Secretaría de Agricultura encontró las estaciones de ciencia y tecnología, la dicta prácticamente utilizadas como bodegas para el proselitismo. Sin embargo, hoy hay una política del sector agrícola determinada a través de los diferentes actores que hoy fomentan el sector agrario y la presidenta tiene un bono tecnológico para el sector productivo. ¿Para qué? Para que los insumos que son el apartado principal para cualquier productor pueda estar a la disposición y pueda generar precisamente actividad en el campo. En ese sentido, son elementos esenciales que también impactan positivamente en la generación de empleo. Y otro de los grandes aportes, el Banco de Desarrollo Banprovi, hoy es parte de la banca estatal y estamos promocionando dentro de Banprovi también un programa de crédito para la MIPYME. Significa que de algunas de las instancias públicas hoy, de forma directa, estamos intentando llegar a resolver ciertas calamidades que existen en el país alrededor de la MIPYME. Y nosotros como Se Emprende lo que hacemos son 4 cosas.
Nosotros promovemos la formalización de las empresas. Antes en el país, un trámite que duraba 2 años en Se Emprende para formalizar una empresa, hoy dura 20 días. Y eso lo hicimos a razón de que le preguntamos al sector privado, ¿cuáles son sus necesidades? Sus necesidades es reducir los trámites y los costos administrativos, y nos hemos empecinado precisamente en crear condiciones al interno de nuestra institución para que esa función pública sea lo más eficiente posible. Pero otro de los elementos que nos mencionaba el sector privado es que hay un nivel de escolaridad bajo en nuestra mano de obra. Pues entonces la presidenta ha priorizado el fortalecimiento del INFOP, en este caso particular, porque en el resto de las latitudes del mundo, la entidad como el caso del INFOP generan de alguna forma un círculo fundamental para el sector privado y en el caso de la generación de mano de obra calificada, técnica, para la industria. Y en este caso particular tenemos acciones que nuestra presidenta está priorizando con el INFOP. Pero también, en este caso particular, no tenemos una cultura de emprendedurismo que permita de alguna forma hacer sostenibles los pequeños negocios del país. Y en ese caso, Se Emprende tiene un programa de desarrollo integral para poder potenciar aspectos claves en la MIPYME que le permitan superar ese periodo del desierto que de alguna forma genera la muerte de muchos emprendedores, para que aquellos aspectos claves del gran corporativo, replicarlos en los pequeños emprendedores del país. Pero esto no funciona sin recursos. Significa entonces que la inclusión financiera es fundamental. Los recursos para poder capitalizar un pequeño emprendedor es necesario. Se Emprende tiene un programa de capital en riesgo que está permitiendo llegar incluso a las 2007 aldeas que la presidenta ha priorizado que se encuentran en extrema pobreza. A esas aldeas, esas comunidades aglutinan cerca de 60,000 habitantes y ahí se está creando instrumentos sostenibles como las cajas rurales de ahorro y crédito y las empresas asociativas para que de manera colectiva, en economía social, realmente se pueda generar empleo en esas comunidades. Ingeniero Menotti Maradiaga, su opinión sobre estas medidas que está tomando el gobierno de la República respecto al desempleo y qué tan efectivas pueden ser para nuestra realidad nacional. Realmente, como se lo he explicado y se lo he dicho personalmente a don Denis, el secretario de Estado Denis, y le he dicho que me parece muy bien todo lo que están haciendo. Honduras necesita ese tipo de iniciativas que se logren y que se concreten, porque van a beneficiar gente, pero tenemos muchos jóvenes, podemos verlos cuando hablen 20 plazas en una maquila y vemos más de 1,000 personas a 2,000 personas peleándose en los portones para poder conseguir un trabajo. Y nosotros tenemos que actuar, necesitamos medidas más drásticas, necesitamos que los diputados trabajen las leyes que tengan que trabajar para poder aperturar más inversión, poder volver más atractivo, cómo estas instituciones que maneja don Denis pueden llevar ese buen mensaje a los inversionistas nacionales y extranjeros y al pequeño empresario. La MIPYME es el que provoca la mayor cantidad de empleos a nivel nacional y debemos de fortalecerlo, debemos de tener ya la ley de MIPYME que va a venir a fortalecer a la MIPYME y va a poder generar más empleo. Debemos de tener, ubicarnos en qué sectores, como el sector 1, sector agrícola, lo mencionó, el café no se pudo sacar porque no se obtuvo la mano de obra para poder. ¿Qué debemos de hacer para poder atraer a los jóvenes que puedan estar en el sector agrícola y puedan ayudar en la parte agrícola? ¿Cómo podemos generar y ayudar a la maquila para poder traer más inversión y darle oportunidad a esos jóvenes que no tienen ese grado de escolaridad y se defienden trabajando a través de la maquila? ¿Cómo poder generarle mano de obra calificada a la MIPYME para poder generar ese empleo que también se necesita? Así que hay muchos retos, pero también depende de la voluntad política junto con un diálogo como lo ha venido
pregonando la Cámara de Comercio a través de su presidente Karim Cobain y trabajar unidos para fortalecer el país. Importante aquí un punto que mencionan y que también lo han mencionado algunos de ustedes, el empleo en las zonas rurales. 59% de los jóvenes están ahí, no estudian ni trabajan. Las condiciones en las zonas rurales sabemos que son de mucha pobreza, no hay oportunidades para estudiar porque precisamente son muy pobres. Y entonces, ¿cuál es el panorama para estos jóvenes? ¿Por qué no se está sacando las cantidades de café que se sacaban antes, por ejemplo, o de otros cultivos que antes imperaban en estas zonas rurales de nuestro país? ¿Cuál es su análisis, licenciada? Además de las implicaciones que tiene, y como decía don Denis, la importancia de reactivar todo lo que es el sector agrícola, que es el potencial que tenemos, y potencial para generar empleo. Porque ¿qué está pasando? Todo esto, además, jóvenes, yo doy clases en la universidad y mis estudiantes lo que piensan no es terminar de graduarse e irse, les digo, pero ¿cómo no ven que hayan condiciones que les permitan quedarse? Y ese es un tema sumamente importante, y de ahí las estrategias que está impulsando, que mencionaba don Denis, cómo abordar, cómo aprovechar, cómo llegar hasta este sector a través de un elemento clave que es el tema de la inclusión financiera. La inclusión financiera, una de las principales brechas aquí en el país, es el tema de acceso al crédito. Y voy a referirme a especialmente el tema de las mujeres y el tema de las mujeres jóvenes y de los jóvenes, porque para tener acceso a un crédito debe de tener garantías sólidas que le permitan respaldar ese financiamiento. Y la inclusión financiera se trata de diseñar productos y servicios tomando en cuenta esas demandas y necesidades, en este caso para las mujeres y los jóvenes, no los productos tradicionales que ya ofrece la banca, sino que productos considerando la situación en el que están los jóvenes. El tema, las mujeres, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, hay una brecha sustancial, y estamos hablando de financiamiento a través de la banca formal, bancos, cooperativas, instituciones financieras que brindan ese servicio. De ahí la importancia de lo que mencionaba don Denis, el diseño de programas a través de la banca estatal para apoyar este sector. La MIPYME tiene una fuerza poderosa, para poder generar empleo, además de que aporta al crecimiento del país, pues tiene un impacto directo en el empleo. Y la importancia de la formalización de estos empleos, que sean empleos de calidad. Esto nos lleva cómo damos esa mirada hacia lo que es la reactivación del sector agrícola, porque esto también tiene otras connotaciones que reducir. Estamos produciendo, estamos importando productos que perfectamente se pueden producir en el país. Vamos a la feria y usted encuentra banano guatemalteco, cebollas guatemaltecas, hierbas que utilizamos para preparar nuestros alimentos, importadas de Costa Rica, importadas de Guatemala. Entonces esto también hace presión en la demanda de divisas. Entonces esto requiere una mirada integral, y es importante el esfuerzo que desde Semprende se está realizando para, en primero, dijo un aspecto muy importante, y es la formalización. Una empresa que
que una microempresa o una pyme o una MIPYME formalizada puede tener acceso a financiamiento, pero ¿qué tipo de financiamiento? Y hacia allí es donde debemos de reflexionar, cómo incidir en la banca, en las microfinancieras, de tener una nueva mirada hacia lo que es este sector, hacia el diseño de productos y servicios, pero bajo otro esquema. Y es donde le llamamos cómo aplicamos la inteligencia de género en este proceso, cómo diseñamos productos y servicios tomando en cuenta las potencialidades que tiene el sector al cual se quiere impulsar, y en este punto es clave para reducir el tema de la precariedad que hay, el tema del acceso y, lo más importante, contribuir al desarrollo, al crecimiento y desarrollo que necesitamos en el país, que necesitamos cuidar lo que ya hemos previsto, pero necesitamos generar mucho más de lo que está previsto para poder generar estas condiciones en el tema del empleo y en mejora de la calidad de vida de la población. Es muy importante esta etapa de la historia en la que estamos, en donde demográficamente hablando, nuestra población es joven en su mayoría. ¿Qué darían esos países de Europa por tener una fuerza laboral como la que tenemos nosotros en este momento de la historia y que tristemente se está desaprovechando o se está exportando a esos países que sí la aprovechan? Es muy triste conocer esta realidad, pero también tenemos que actuar. Yo creo que al final pues no se trata tanto de debatir de que si los empresarios en contra del gobierno o si el gobierno en contra de los empresarios, sino que al final se logren esos consensos en beneficio de la gente que al final es la más afectada en esta etapa de nuestra historia. Mencionan esas medidas que podrían ser más drásticas, nos dice el ingeniero Menotti Maradiaga. ¿Qué opinan desde el COEP? Sí, gracias. Bueno, primeramente, hacer énfasis en lo que usted mencionaba, ¿verdad? Primero, hay que recordar, por ejemplo, el tema del salario mínimo, que es un acuerdo tripartito entre el gobierno, trabajadores y el sector privado. Es decir, entonces hay una sinergia que se puede seguir utilizando para promover este tipo de elementos y estas condiciones que mejoran al país y, por supuesto, a las oportunidades. El COEP ha hecho, digamos, ha dado un paso adelante y ha tomado la iniciativa presentando nuestro pacto por el empleo en el mes de agosto del año pasado, y es algo pues que ya mencionaba don Denis, donde se han ido trabajando algunas líneas como el financiamiento a las MIPYMES y la simplificación de algunos trámites. Ahora, respecto de las acciones, hay que recordar que la economía es un sistema, es como un organismo vivo, entonces hay que trabajarlo de manera que se realicen acciones conjuntas y acciones coordinadas con otros elementos. Por ejemplo, con el tema de los valles productivos, ¿por qué no se desarrolla el capital que se invierte en las zonas cafetaleras, en las zonas cacaoteras de Colón y de Atlántida? Porque el acceso a esas tierras es complicado, porque las carreteras que hay ahí son de tierra o tienen un deterioro bastante significativo. Entonces se necesita que haya inversión pública en carreteras, no solamente en el mantenimiento de esto, sino en la creación de nuevas carreteras que reduzcan costos de traslados de mercancías, que reduzcan el costo del mantenimiento de los vehículos. Ese costo que se ahorra por un lado se puede utilizar para aumentar la productividad por otro lado y por lo tanto generar algo que se llama pues economías de escala, en donde cada vez que los costos bajan pues permite que la productividad aumente y permite la ampliación de las actividades productivas. Eso es un elemento que se puede tener en cuenta para empezar a invertir en estos valles productivos sin necesariamente intervenir o generar algunos elementos como lo que tanto se ha mencionado, el tema de los incentivos fiscales, que nosotros no, hago la aclaración, no es que no nos oponemos a su revisión ni a su racionalización, pero sí creemos que es un instrumento todavía necesario para atraer capitales y también promover el desarrollo de capitales internos. Es decir, que un hondureño también sea inversionista que cree empleo para otro hondureño, no que se pongan de acuerdo para salir del país en una caravana migrante. Eso es importante. Después, otro elemento fundamental y tiene que ver con las barreras de entrada para la formalización. Una de ellas es, sin lugar a dudas, lo que mencionaba don Denis, pero que se ha trabajado, la simplificación de trámites
administrativos, pero está también los registros en el Seguro Social y en el RAP, en donde el COEP ha insistido pues en una condonación de aquellos empresarios que se quieren formalizar, pero que se les exige el pago de sus aportaciones en los años en los que no estuvieron formalizados, se condone o de alguna manera se genere algún plan de pagos para que esa carga que se represente el pago del Seguro Social y que es un derecho laboral que se debe respetar, se pueda cumplir sin afectar la capacidad de seguir generando riqueza del empresario, ¿no? También es importante tener en cuenta que, como les digo, la economía es un sistema que debe funcionar de manera armónica, entonces no se puede pretender corregir un problema generando otros dos. Así debería de tenerse en cuenta. Y después, con el tema del acceso a los valles productivos, se necesitan sistemas de riego. En valles productivos se necesita otra vez inversiones en represas para evitar inundaciones y también para generar energía en estas zonas que están lejos del centro de Honduras, en donde esa T del desarrollo que tanto se menciona, que es Tegucigalpa, San Pedro Sula y una parte del Atlántico, se pueda ampliar al resto del territorio y que sea ya en Santa Bárbara, en Olancho, en Ocotepeque, donde ya hayan industrias manufactureras, donde ya haya profundización del sistema financiero, donde ya haya acceso a tecnología y también donde se empiece a utilizar y a explotar el potencial de las nuevas tecnologías de producción, la inteligencia artificial, el trabajo remoto, el trabajo de la mujer, ya sea que esté en condiciones, y también la responsabilidad del varón, del hombre, en temas paternales, ¿verdad? No solamente cargar a la mujer con esto. Y se necesitan en ese sentido tanto reformas de política como acciones para corregir esa cultura que también decía don Denis. La profundización financiera, el acceso a los créditos no es para comprarse el último carro del año, es para invertir. El tema del acceso a nuevas tecnologías no es para estar viendo videos, es para utilizar esa información para mejorar nuestros procesos productivos. Y el tema de la mujer no es para que el hombre piense que ahora tiene vacaciones y va a estar en el hogar, sino para que cumpla su rol activo de padre y pueda también colaborar en el desarrollo del hogar, ¿no? En ese sentido, entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, nosotros como COEP pensamos que se puede empezar a desarrollar un mejor ambiente productivo, un mejor ambiente para la libre empresa y para la creación de nuevas empresas que se necesitan en el país. No hay que dejar de lado que Honduras tiene potencial en la producción textil, en la producción de arneses, en la producción agrícola. Vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos y de Brasil, donde la producción agrícola ocupa uno de los primeros lugares en sus economías y también en sus fuerzas laborales, políticas, institucionales, porque son elementos que han estado presentes en la historia pues, para siempre o desde hace muchos años. Entonces también tiene un elemento que considerar, y ya lo decía la licenciada Amparo, no podemos pensar en desarrollar para el futuro desconociendo toda nuestra capacidad productiva que hasta ahora nos ha permitido ser quienes somos. Entonces podemos potenciar lo que ya tenemos aprovechando y potenciando para el futuro estas actividades, utilizando las nuevas tecnologías y creando nuevas oportunidades y nuevas capacidades competitivas para el país y para en general pues para los hondureños. Todas estas medidas que plantean a través de este foro nuestros panelistas son importantes de aplicar, pero también reconocemos la necesidad de la educación para poder aplicarlas. Nos mencionaba el licenciado Denis sobre la inclusión financiera en aldeas para 60,000 habitantes a través del gobierno de la República. ¿De qué manera van a educar a estas personas para un buen uso de estos recursos que están siendo disponibles para ellos a través de estas pequeñas y medianas empresas que son las principales generadoras de empleo? Perfecto. Cuando se inició la gestión de nuestra presidenta, se hizo una pregunta a un grupo de expertos alrededor del tema: ¿cómo resolver la pobreza de este país? Bajo ese parámetro de referencia se estableció un programa presidencial denominado Red Solidaria. Ese programa tiene 6 ejes. Hay problemas de salud, entonces tenemos acciones relacionadas con el tema de salud. Hay problemas de educación, entonces fomentamos soluciones alrededor de la temática. No obstante, Se Emprende está participando con un cúmulo de instituciones públicas: Estadicta, SAC, PRONADER, Se Emprende, Banadesa,
incluso también con vivienda, identificando aquellos elementos de la función pública que cada uno de nosotros tiene para potenciar estas comunidades. En esas comunidades el nivel de escolaridad es cercano al tercer grado. Significa que hay desafíos enormes para poder superar esos umbrales de pobreza. No obstante, estamos desafiando cualquier escenario adverso alrededor del tema. Y hoy, el segundo año de nuestro gobierno, hay cerca de 1.700 comunidades que hoy ya tienen un financiamiento, están administrando esos recursos y están prestando dinero a sus afiliados. Igualmente hemos sido capaces de poder fomentar una metodología de aceleramiento del conocimiento para que la Caja Rural y la empresa colectiva que se haya creado, pues sus socios, sus afiliados puedan generar capacidades y habilidades para poder entender el modelo de negocio. Eso es un tema particular, pero aquí sucede algo estructural. Generalmente, si la actividad principal que tiene Honduras para generar empleo es el sector agrícola, y esas poblaciones están mirando de la zona rural al urbano y el urbano hacia el exterior, significa que hay elementos que se deben de revisar. Hoy en día, los tratados de libre comercio que nuestros países han firmado, solo 3 de esos tratados se refieren, por ejemplo, a la MIPYME. Y si realmente estamos hablando de soluciones al problema, debemos de poner sobre la mesa y discutir realmente incidencias en los tratados de libre comercio. Un ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado, seguramente de 20 productos que nosotros metamos a las cestas, la mayoría seguramente es importado. Entonces hemos sustituido la actividad productiva que tienen estas comunidades de las zonas rurales por importaciones del exterior. Hoy el arroz, el maíz, el frijol son elementos necesarios de nuestra cotidianidad alimenticia. E incluso este país ha importado granos de esa naturaleza para poder subsistir. Si hoy viniese una nueva pandemia y nosotros no estamos priorizando la soberanía y la garantía alimentaria, es un tema fundamental que nos debe de preocupar a todos. Y nuestra presidenta le está apostando a eso, con crédito, con apoyo tecnológico, con bonos, para poder de alguna manera llegar nuevamente al campo a fortalecer esas capacidades. Y en estas zonas rurales, el 70% de estas comunidades, su principal actividad es agrícola. Y es ahí donde debemos de fomentar ciertos elementos. La política agraria que la Secretaría de Agricultura está promoviendo tiene aspectos que seguramente todos conocen. El problema del agua es un tema estructural que se debe resolver para generar actividades agrícolas importantes. Está considerado. Pero más allá de eso, nosotros nos hemos dedicado por 30 años a fomentar la producción agrícola, pero se nos ha olvidado comercializarla. En la región centroamericana, solo el 1% de la MIPYME exporta en la región. Esos mercados están básicamente disponibles para la gran empresa. En el caso del sector agrícola, necesitamos transformar, generar valor agregado, y eso significa recursos, incorporar maquinaria y equipo para eficientar las parcelas de producción. Hay parcelas de los medianos y grandes agricultores que generan 150 quintales por manzana, mientras que otras que definitivamente no están tecnificadas, cerca de 11 y 15. Hay brechas en eso. ¿Y cómo se resuelve? Invirtiendo. Pero entonces ahí el único tema que debemos de discutir es quién va a poner la plata para poder resolver esto. El ministro de la Secretaría de Planificación hacía referencia de la sobreliquidez que hay en el sistema financiero. Este país es de todos. Y si realmente queremos salir adelante, cada quien debe de poner su parte para que esto funcione. Nosotros tenemos un presupuesto deficitario y no es de este gobierno, ha sido de toda la historia, de todas las administraciones. El punto es la calidad de cómo administramos el gasto. Pero si el sector privado, desde el punto de vista financiero, tiene sobreliquidez, debemos de sentarnos en la mesa y discutamos realmente por qué el apetito de riesgo no está realmente resolviendo el problema del sector agrícola del país. Y solo
el gobierno está precisamente interesado en eso. Población hondureña, si nuestra comida es lo primordial, ¿por qué vamos a estar titubeando en invertir precisamente esfuerzos para poder resolver eso? Y ahí hay un gran sector que genera empleo. Lo que hay que hacer es revisar que las cadenas de valor productiva que existen en el país realmente sean justas, porque aquí sucede algo. El productor está dentro de un círculo de pobreza porque el modelo lo ha llevado así. Está informal, ¿y quién está formalizado? El intermediario, el coyote. Y ese coyote es el dueño de los insumos y también es el dueño de los mercados. ¿Y quién está en medio? Está en un sándwich el productor. Y eso no le permite de alguna forma pues salir adelante. En toda la cadena del café, el productor es el que se asolea todos los días y toma los riesgos incluso de los créditos para poder potenciar su finca. Pero en esa cadena, el que procesa, el que beneficia, el que empaca, el que exporta, ni siquiera tiene los beneficios que hoy el productor está teniendo, que básicamente son inexistentes. En cada uno de esos pasos del eslabón de toda esa cadena productiva, donde se está concentrando la riqueza es en aquellos que ni siquiera conocen una parcela de café, y eso es estructural. Eso es un tema que se debe revisar y de alguna forma pues estar dispuestos a discutir entre las partes que hoy pues de alguna forma forman esta situación, ¿no? Bien, aquí pues surge también el análisis de esta sobreliquidez en los sistemas bancarios y en términos económicos queremos consultarle, licenciada, ¿de qué manera volver más accesibles estos recursos que existen para la población del interior del país y que al final pues se pueda de alguna manera ayudar a estas personas que quizá en muchos casos son responsables, que quizá en muchos casos necesitan acceso a la tierra o necesitan de alguna manera comenzar a producir y no tienen de dónde comenzar? Es importante para esto, para poder reactivar o impulsar, aprovechar el potencial que tenemos como país, como bien dice don Denis, se necesita recursos. Y aquí quiero llamar la atención en una oportunidad que, por ejemplo, el tema de las cajas rurales. Las cajas rurales son una oportunidad y reitero la participación de las mujeres en lo que son las cajas rurales, en lo que es los emprendimientos que se convierten en una oportunidad, pero hay una brecha. Y aquí tiene que ver con que se necesitan recursos. Y esto tiene que ver con una nueva mirada a lo que es el financiamiento. Se requiere que el sistema financiero en su conjunto diseñe productos y servicios de acuerdo a las necesidades que tiene este sector, generando las condiciones, revisando las condiciones de acceso a este financiamiento, y ahí es donde coincido con lo que menciona don Denis, que deben de aunarse esfuerzos en este proceso, deben de crearse mecanismos que aseguren este financiamiento, como los sistemas de garantía, por ejemplo, los fondos de garantía para que se conviertan en un mecanismo para impulsar este sector. El tema, la ventaja que tenemos, por ejemplo, cuando vemos las diferencias en la región, nuestro país cuenta con una ley de cajas rurales. Hay instituciones, lo hace Se Emprende, lo hacen otras organizaciones que desde hace mucho tiempo vienen apoyando este sector, pero se requiere una voluntad, se requiere compromiso para impulsar este sector y realmente aprovechar esas condiciones que tenemos, reitero, en el ámbito agrícola. Y
Un punto clave que menciona don Denis es cómo no solamente incentivamos a través del financiamiento, sino que cómo este financiamiento va acompañado de servicios no financieros, de educación financiera, de formación que fortalezca toda la parte de la administración, el uso de estos recursos, de forma de impulsar este sector, reactivar y lo más importante, cómo impulsamos el crecimiento del país y cómo esto se vuelve, tiene un efecto importante, cómo detenemos la migración, no solamente del campo a la ciudad, sino que cómo frenamos esa migración externa. Esto ha provocado que no se encuentre mano de obra disponible para el tema de la recolección del café u otras actividades agrícolas. O sea que esto tiene dos elementos: reactivamos el sector, frenamos la migración, se genera empleo. Son muchas las oportunidades que hay impulsando el sector agrícola y con un elemento fundamental: cómo disponemos de recursos, pero de recursos bajo otra mirada, bajo otro enfoque, de acuerdo a las necesidades, a las demandas y necesidades del sector. Y aquí reitero el tema de la importancia de la inclusión financiera, de poder diseñar productos de acuerdo a las demandas y necesidades, y las cajas rurales, las cooperativas se convierten en instrumentos claves en este sector. Es interesante también conocer el punto de vista del ingeniero Menotti Maradiaga sobre estas condiciones de la población desempleada al interior del país, en las comunidades, allá en esas comunidades lejanas, en donde también las condiciones de los que tienen un empleo son muy precarias. Cómo sacar adelante a través pues volviendo al campo, volviendo a la tierra, a la producción de nuestras tierras. Sí, realmente hay mucho tema, está en la palestra, y para el tema financiero que mucho se ha comentado, también tenemos que ver que la central de riesgo nos afecta. Mucha gente está limpiando su nombre, queriendo limpiar su nombre en la central de riesgo y no puede obtener acceso al financiamiento. Eso es algo que tenemos que resolver de inmediato para poder tener más MIPYMES y más personas que puedan acceder al financiamiento una vez que limpien su nombre en central de riesgos. Pero esto está tardando mucho, está tardando alrededor de 2 años en poder resolver eso, y es algo que debemos de actuar para poder ofrecer mejores opciones a los hondureños. También poder llevar la mano de obra al campo, y sobre todo poder apoyar al microempresario que puede emprender. Debemos de actuar en educación desde ya. Nosotros debemos de incentivar a los jóvenes a poder ver esos negocios familiares. Ahora vemos que ya los señores, ya los hijos ya no quieren estar en los negocios de los que iniciaron sus padres, y eso tiene que ver mucho la educación que se esté transmitiendo en las escuelas, cómo generar esa conciencia en los jóvenes que los negocios familiares deben de seguir y perdurar en el tiempo y seguir apoyando a los padres. Hemos visto cómo está influenciándose a los jóvenes a volverse TikTokers y no poder querer aprender una carrera básica o recibir una educación técnica, porque ellos están viendo la solución al más corto plazo. Y todo eso es lo que nos preocupa. Vemos que ya las personas en el campo prefieren venirse a la ciudad y dejar de apoyar a sus familiares, tanto en el campo, por querer buscar la manera más fácil de salir adelante. Y es ahí donde el trabajo que están haciendo en la Red Solidaria viene a fortalecer, poder
ofrecer más en el área rural y promover la inversión allá, principalmente todo aquel pequeño productor que quiere salir adelante y sobre todo pues fomentar ese emprendimiento que tiene con la familia y que los jóvenes puedan seguir trabajando allá. Bien, gracias, ingeniero. Esto es un punto clave y quiero que también lo tratemos en el próximo segmento porque el trabajo del campo es un trabajo duro que requiere sacrificio físico, sacrificio mental y es muy poco remunerado en el país. Vamos a hacer una pausa comercial, la primera de este programa. Regresamos en breve con más del Foro La Entrevista. Continuamos con más del Foro La Entrevista, esta mañana de viernes, analizando el tema del desempleo y cómo son las pequeñas y medianas empresas las que sostienen las fuentes de empleo actualmente en nuestro país. Voy a comenzar con el análisis de los sectores de oportunidad y cómo impulsarlos en el país desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cuál es el panorama que tienen? Sí, gracias. Aquí podemos mencionar, empezando dos cosas con el tema financiero. Nosotros tenemos instrumentos de política financiera, digamos, bancarios y no bancarios. Los bancarios, pues ya los hemos abordado, el tema de fondos de garantía recíproca, los subsidios a la tasa de interés que ha estado utilizando a través de fondos Banprovi, que permiten pues que el acceso al crédito sea un elemento pues disponible en la economía. Pero después tenemos el tema no bancario y aquí es donde podemos empezar a generar elementos de política pública para que, por ejemplo, reduciendo los índices de adecuación de capital, los bancos pues estén más dispuestos a arriesgar más capital invirtiendo o prestando a los sectores agrícolas, que son los que, como ya hemos mencionado, reciben muy poco crédito. Cuando uno ve el dato del préstamo por destino, la mayor parte es a comercio y a consumo y a vivienda. Entonces podemos empezar a generar ese tipo de incentivos a través de una política que viene desde el tema de regulación bancaria. Después tenemos otro elemento no bancario, la generación de inteligencia financiera. ¿A qué me refiero con esto? A través del Banco Central o de un esfuerzo conjunto entre el Banco Central, la Secretaría de Finanzas, el Servicio de Administración de Rentas, hacer una especie de estudio de rentabilidad sobre capital de los sectores productivos en el país. Por ejemplo, aquí sabemos el del sector financiero que ronda un 14%, es decir, cada lempira que se invierte en el sector financiero, en temas de capital, genera un 14% de rentabilidad. Hacer lo mismo para el resto de sectores para que entonces tanto los inversionistas como los bancos y los hondureños también tengamos un panorama de dónde podemos realizar inversiones y tener un panorama más claro. Al final del día también todos necesitamos certidumbre para realizar inversiones y si nosotros generamos esa inteligencia, esas estadísticas que le den tanto a los inversionistas como a los bancos, el panorama ya les da certidumbre de quién más o menos en qué negocios se están metiendo. Y un tercer elemento es la situación de los seguros. Los seguros agrícolas, Guatemala es un mercado que los ha desarrollado bastante bien. Hay seguros por nivel de precipitación, por ejemplo, entonces según la cantidad de lluvia se asegura la tierra y se pagan, y también el mecanismo de pago de los seguros o de cumplimiento del seguro, ¿no? Se pueden empezar a implementar en Honduras. Hace más o menos un año y medio estuvimos en discusiones con los guatemaltecos, recuerdo que estaba Banadesa también en esa reunión discutiendo el tema de los seguros agrícolas para generar también esa confianza adicional que se necesita. Como ya lo decía, la confianza en economía es un factor importante. Entonces, si yo le traslado confianza al banco, al inversionista, al hondureño, a quien sea, de que en el sector cafetalero hay estabilidad, hay conciencia de cuánto es la rentabilidad del sector, hay certidumbre en temas de la rentabilidad, en temas del seguro, ya hay una mayor propensión a que pues le pongamos dinero al sector, que eso es lo que necesitamos. Y después insistir otra vez con el tema de los costos. ¿Cómo podemos hacer entonces que los costos de producir café, de producir cacao, de producir piña, aceite de palma, puedan bajar?
con inversiones en energía, ya se han tratado el tema, con inversiones en carreteras, con más mano de obra capacitada. Aquí tal vez quiero mencionar algo que conversaba con un empresario hace algunas semanas, y él me decía, yo no encuentro soldadores, yo no encuentro carpinteros, y los que encuentro, cuando se dan cuenta de que una de las plantas está alrededor de Chamelecón, dice, no decido ir, rechazan la oferta de trabajo. Entonces también pasa por todo o de manera transversal el tema de la seguridad. Si para que yo salga de mi casa y llegue a mi trabajo me enfrento a un clima de inseguridad, también no voy a estar dispuesto a trabajar, y lo mismo para el empresario, ¿no? Entonces, y por supuesto, eventualmente pues termino migrando, o ya sea, como lo decíamos, a nivel interno, el desplazamiento forzado a nivel interno, pues, o a nivel del país, que también es una condición que se da. También hay, como le decía, el incentivo no bancario, la seguridad para que tanto los empresarios como los trabajadores pues se sientan precisamente seguros, tranquilos y con certidumbre de qué se están metiendo. Más o menos por ahí irían mis opiniones. Gracias. Y en esos temas también ahondamos durante toda esta semana en este foro de la entrevista, el tema de seguridad, el tema de extorsión, los riesgos que también enfrentan los empresarios o esas personas que deciden emprender. Respecto al tema siempre económico y de las empresas, esta central de riesgo que mencionaba el ingeniero afecta directamente a los jóvenes, que hemos conocido casos de jóvenes que nunca han tenido acceso a un financiamiento, simplemente no aparecen en esa central de riesgo y no tienen un antecedente. ¿Cómo funciona para ellos desde Se Emprende con estas iniciativas que plantean? Porque sabemos que son muchísimos que no tienen un historial crediticio, que simplemente no tienen una forma de decirle a un banco cómo yo le voy a responder en cuanto a un pago por un financiamiento. ¿Cómo actúan respecto a ellos, los que no han tenido nunca acceso financiero? Bien, en el país se necesita una segunda oportunidad. Se necesita una ley del perdón precisamente en estos temas. No obstante, que esto no signifique lo que sucedió en el pasado, que se condonaron deudas a los grandes y a los pequeños definitivamente no se les trató con la misma proporción. En el caso de Se Emprende, hoy tenemos un programa de capital en riesgo. Nosotros no le pedimos la motocicleta, la casa, la parcela. Lo único que nosotros estamos interesados en valorar es su moral de pago. Y para lograr hacer ese tipo de elementos, nosotros hemos utilizado una metodología que, gracias a la cooperación de la Unión Europea, la Escuela de Economía Social también de España, nos han permitido de alguna forma afianzar, y es los proyectos de modelos de negocio colectivos, la asociatividad, la economía social. La ONU, el año pasado, en el mes de abril, mediante resolución emitió que uno de los instrumentos de desarrollo de la humanidad precisamente es la economía social, es decir, un modelo alternativo económico para las naciones como las nuestras. Y para que las zonas rurales en las que Se Emprende y el resto de instituciones que he mencionado deban de generar centros financieros rurales, nosotros debemos de utilizar precisamente esquemas totalmente diferentes a lo tradicional. Un ejemplo para los grandes capitalistas: Estados Unidos, Mark Zuckerberg, uno de los multimillonarios más importantes en todo el mundo. ¿Dónde nació su proyecto? Nació en un garaje. ¿Quién apostó por ese emprendedor? Un capital en riesgo. Y no se le pidió seguramente casa, porque las características donde se encontrase operando no eran las corporativas. ¿Dónde está entonces la clave? Debemos de apostarle a la idea, al proyecto. Entonces, en estas comunidades rurales lo que nosotros estamos haciendo es eso, creando los modelos de negocio, los planes de inversión y las actividades económicas que realmente pueden generar sostenibilidad y rentabilidad. Y si el flujo de esos ingresos
le permite de alguna manera solventar la capacidad para pagar su préstamo, entonces eso es nuestro escenario de financiamiento. Y ahí tampoco hay seguro de deuda, tampoco hay fondos de garantía, porque eso también encarece la operación de financiamiento a la MIPYME. Los mercados de las ciudades urbanas de Honduras, ¿quién está financiando estos mercados? Hoy hay usureros todos los días, cobrando al final del día y prestando incluso hasta el 1000% de tasa de interés para esos sectores. ¿Cómo vamos a resolver el problema de esa manera? Jamás. En ese sentido, es importante seguir apostándole a la inclusión financiera y no a la bancarización de crear solamente un agente bancario en una pulpería para poder hacer una transacción de pago, sino realmente apostarle con recursos de capital en riesgo a través del sistema financiero formal. ¿Cómo lo ven desde las cámaras de comercio allá en el norte del país, este tipo de pensamiento de economía social, de poner capital en riesgo? Micros y pequeños empresarios que tienen necesidad de poder obtener financiamiento de una manera segura y accesible, ya que a través de la banca pues ha sido un poco un tema que no lo ven como bancables. De hecho, yo le he transmitido ese reto al secretario Denis de que podamos llevar todos esos proyectos de áreas rurales a las grandes ciudades, Tegucigalpa y San Pedro Sula, Ceiba, Choloma. Tienen muchísimos micros y pequeños empresarios, emprendedores que necesitan este tipo de apoyo. Tenemos zapateros, tenemos costureras, tenemos talleres mecánicos que necesitan este tipo de apoyo para poder invertir y a veces para poder tener materia prima y equipo para poder salir adelante. Realmente Honduras necesita un esfuerzo de todos y de muchas instituciones como la que él lidera. Y este proyecto que está haciendo en el área rural deben de traerlo ya a las ciudades. Así podemos generar mucho más empleo, fortaleciendo a los micros y pequeños empresarios. Vamos a generar mucho más empleo de lo que pueden generar muchas otras áreas. Acuérdense que somos el motor de un país, principalmente aquí en el Valle de Sula, que generamos la mayor cantidad del Producto Interno Bruto. Y eso lo hace la micro, pequeña y mediana empresa. Así que deberíamos de fortalecer más este tipo de proyectos, pero traerlos a las grandes ciudades. Bien, muy interesante. Licenciada, el riesgo que se aplica al otorgar este tipo de capitales sabemos que también es inminente y que por esa razón quizá se limitan estas organizaciones de otorgar este tipo de financiamiento a los pequeños empresarios, pero al final son los que están generando empleo. ¿Cómo apoyarlos y cómo impulsarlos también? Esta es una oportunidad. En el país las estadísticas de personas que tienen, de personas, en este caso mujeres adultas, que cuentan con un depósito, una cuenta de ahorro o dinero electrónico en las instituciones financieras. En el caso nuestro es el 15% de las mujeres. En Guatemala es el 32% y en El Salvador el 23%. Cuando vemos por el lado de para los hombres, aquí es el 26%, entonces ahí vemos una brecha importante de 11%, el 38% en Guatemala y el 41% de El Salvador. ¿Dónde vemos la oportunidad? Cuando ya vemos quiénes han obtenido financiamiento a través de una institución financiera. Aquí en el país apenas es el 9% de las mujeres versus el 14% de los hombres. En Guatemala es el 6% versus un 11%. Hay una brecha de 5%. Hay toda una oportunidad, hay toda una oportunidad de generar iniciativas, pero bajo otra mirada. Don Denis ha aportado un punto importante, que es trabajar en el tema de la inclusión financiera, pero vista desde otra mirada. Las mujeres, hay evidencia que las mujeres somos más responsables en el tema del manejo
de nuestros recursos. Pero no solamente eso, hay un gran potencial para impulsar con iniciativas en los diferentes ámbitos. A nivel rural están el tema de las cajas rurales, las cooperativas, son toda una oportunidad, pero también en las zonas urbanas las mujeres se convierten en una oportunidad. Además, las mujeres somos mayoría aquí en el país y son toda una ventana de oportunidades que se puede contribuir a emprendimientos, a generar, a impulsar iniciativas que puedan reducir estos niveles de desempleo, pero también el tema de la precariedad, el tema de la informalidad. Es necesario aunar esfuerzos. Como decía don Denis, difícilmente con las iniciativas que se están impulsando desde el Estado va a poder reducirse estas brechas, se van a poder generar las condiciones. Se necesita que la banca tenga una nueva mirada e impulse el tema de la inclusión financiera. Ya hay iniciativas en el país que están desarrollando los bancos, que están desarrollando las cooperativas, pero como esto tiene mayor cobertura, tiene mayor impacto y de esa manera contribuir a aprovechar una oportunidad que se da a través de la asignación de recursos, pero bajo otra mirada, porque el tema de la habilitación financiera, el tema de poder poner a disposición recursos bajo otro esquema se convierte en un elemento clave aquí en el país. ¿Cómo reducimos esas brechas? ¿Cómo contribuimos a mejorar esos niveles de desempleo que hay en el país? Pero lo más importante, ¿cómo contribuimos al crecimiento económico a través de el aprovechamiento a través de lo que es la habilitación financiera en nuestro país? ¿Qué opina, licenciado Obed, de este tema de la central de riesgos, de la falta de acceso financiero de las personas, de acceso a créditos para poder impulsar sus pequeños negocios e incluso créditos personales que tampoco se otorgan fácilmente? Sí, de acuerdo. Aquí quizás lo primero en lo que hay que pensar es en la bancarización de las personas que han estado excluidas del sistema financiero, precisamente por, como le decían, por temas de edad, por temas de que nunca ha sacado un préstamo, por temas de que se está constituyendo recientemente y una empresa recién constituida no tiene todos los requisitos que requiere el banco para accederle a un préstamo. Entonces también, como le digo, como estos instrumentos no bancarios pueden permitir que los bancos estén más dispuestos y más abiertos o sean más susceptibles a recibir este tipo de clientes. Ya lo decía el licenciado Denis, asumir el riesgo, es decir, que los bancos estén dispuestos a asumir este riesgo que representa pues un nuevo inversionista, un nuevo emprendedor, porque difícilmente vamos a lograr atraer grandes capitales con las condiciones que tenemos ahora, y esos son cambios de largo plazo, cambios que requieren reformas profundas. Por ejemplo, en El Salvador ya sabemos todo lo que ha pasado. Guatemala y Costa Rica le han estado apostando mucho a la tecnología y a la educación, y eso ya les está generando alguna rentabilidad, pero eso viene desde hace 10 años, ¿no? El Salvador tiene 3, 4 años también en esa rutina. Nosotros apenas estamos tomando conciencia de qué podemos empezar a hacer. Entonces le podemos empezar a apostar a ese pequeño emprendedor que recién está pues con una idea, ya sea en algo complejo que requiera mucho nivel de tecnología o en algo más simple como la producción agrícola, y simple en el sentido de los procesos productivos que requiere. Y el otro elemento en el que nosotros hemos pensado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada es en la bancarización de las remesas. La mayor parte de este recurso se utiliza para el consumo de los hondureños que lo reciben. Menos del 10% se queda en el banco, se queda como inversiones o se utiliza para adquirir un activo productivo. Entonces,
aquí también otra vez el tema cultural, el tema de la educación, cómo hacerle conciencia de que quien recibe la remesa no es un ingreso estable que va a recibir para siempre, pues eventualmente también puede depender mucho de las políticas de los países de extranjeros como Estados Unidos, de la política de empleo, y eso puede hacer que baje. Pero si un dólar que se recibe en remesas es un dólar que se utiliza para comprar un terreno, para limpiar el terreno, para comprar un tractor, diferentes elementos que generan una rentabilidad productiva, ya genera pues riqueza en el país y no es una riqueza inestable. Hoy por hoy las remesas siguen siendo una riqueza inestable para Honduras y también es una riqueza lamentable porque es el producto de la expulsión que en algún momento les tocó a nuestros compañeros y pues a nuestros ciudadanos hondureños, ¿no? Entonces también podemos empezar a generar un beneficio a través de este dinero que son cerca de 9.000 millones de dólares los que se reciben. Estamos hablando casi del 27% del Producto Interno Bruto, casi el 100% de los salarios que se pagan también, y que dicho sea de paso, y no es una tesis equivocada, que las remesas también alimentan que exista el desempleo, porque una persona que recibe una remesa también puede ser una persona que incurra en una cultura de no querer trabajar ni estudiar porque está recibiendo $50 más o menos a la semana o al mes y eso ya le resuelve. Entonces también pueden ser un incentivo negativo para la desocupación y el desaliento laboral. Ahí podemos otra vez con políticas y con acciones concretas desde la Secretaría de Educación, desde Semprende, de la Secretaría del Trabajo, COEP, que es una institución sumamente abierta al diálogo, abierta a trabajar en aquellos elementos que promuevan la creación de empleo y la generación de nuevas empresas. Por supuesto que estamos con la mejor disposición de poderlo hacer, ¿no? Y otro elemento importante, como ya lo mencionaba, y que sí se ha visto, pero a nivel muy pequeño todavía, es como las cajas rurales permiten la bancarización de los productores. Yo conozco la experiencia de los cacaoteros en las zonas de Colón y en Atlántida, en donde pues se pusieron de acuerdo a través de instituciones como Fundarse, pudieron utilizar este elemento de las cajas rurales para justamente bancarizarse, ¿no? Y poder ya después acceder a créditos de mayor capital y que ya implicaban pues otro nivel de requisitos, ¿no? Pero empezaron con algo pequeño, con una caja rural que es algo que cualquiera podría decir no representa un gran cambio, pero sí es una puerta de entrada. Y con esto cierro, es cómo entonces bajamos las barreras de entrada a los mercados productivos del país. Así es. Temas legales, temas bancarios y temas de utilización, de buena utilización del dinero, como el tema de las remesas y del acceso a los créditos. ¿Considera entonces que hay cierto sector de la población hondureña que se ha acomodado a las remesas y que no le interesa quizá emprender o buscar un empleo formal? Por supuesto que eso se puede dar. ¿Se puede dar? Se puede dar totalmente, como ya lo he planteado. Al final del día es un dinero que se recibe y que no representa ningún costo para el que lo recibe más que ir al banco a hacer el retiro. Aquí también la tarea sería el Instituto Nacional de Estadísticas y del Banco Central de ver en qué medida esto incide en la población y en la decisión de tomar un trabajo, pero hay que recordar que la mayor parte de las personas que reciben remesas son o las mamás del migrante o los hijos. Y los hijos son en edad preescolar o en edad escolar, y por lo tanto entonces también van generando ese desincentivo. Y en cuanto a las madres, y estos son datos de la encuesta de remesantes del Banco Central, también pueden eventualmente pues, decidir no dejar de trabajar, quiero decir, también porque el migrante le dice, no, dejé de trabajar, yo le voy a mandar la remesa. Son cosas que se dan. Todavía es muy cualitativo, todavía es muy, ¿cómo le digo?, de indicios que hay en la economía. Es necesario pues otra vez la tarea al Banco Central y al Instituto de Estadísticas poderlo medir para saber más o menos en qué proporción incide las remesas en la desocupación. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial de este programa. Continuamos enseguida con más del Foro La Entrevista. Regresamos con más del Foro La Entrevista. Estamos hablando de
las oportunidades de empleo, cómo impulsarlas, del tema también de las pequeñas y medianas empresas. Hablábamos de los altos costos también que representa para la producción. Ingeniero Menotti, vamos a consultarle también cómo están como Cámara y cómo analizan también los altos costos de producción local y cómo mejorar también este tema. Pues realmente hemos sido resilientes, principalmente en este sector. Después de los eventos ETA y OTA, muchas de las micro y pequeñas empresas tuvieron que reinventarse, hacer una reingeniería completa. Todavía no recuperamos muchas de las micros y pequeñas empresas que se perdieron en esos eventos, y algunas pues que tuvieron que cerrar por los diferentes motivos que tuvieron. Realmente vamos trabajando duro, hemos tenido muchos retos. La falta de la obtención de dólares ha afectado mucho, principalmente para la micro pequeña empresa, para poder obtener sus inventarios, ya que no se cuenta con una cuenta en dólares que se pueda proveer de dólares inmediatamente. Eso afectó mucho a inicio de año. Ahorita se está viviendo una crisis en el tema de mano de obra técnica. Muchas empresas, como bien mencionaban, por falta de soldadores, de mecánicos, algo que causa gracia, pero es una triste realidad. Ya no podemos encontrar ni ayudantes de albañil, que no requieren ningún grado de escolaridad. Eso es preocupante. Nos hemos vuelto exportadores natos de hondureños. Obviamente las mejoras que obtienen tanto en España como en Estados Unidos, de acuerdo a los salarios, pues indica mucho. También te indica mucho la seguridad que se vive en el país, el acceso a tener un empleo formal. Eso afecta mucho. Yo he podido tener conversaciones en la Feria del Empleo. Mucha gente se quejaba del empleo informal. No se obtiene un seguro social, no se tiene una paga correcta, el maltrato que existe, por la misma necesidad que ve algunos sectores informales, en la necesidad que ven la gente. Y eso es lo que nosotros como empresa privada queremos trabajar junto con el gobierno. En ningún momento queremos estar en conflicto, sino que queremos ver el bien del país y el bien de los hondureños. Y eso es lo que la empresa privada va a hacer siempre, tener estos retos y buscarle soluciones. Y esto conlleva pues a la preparación. Miren, la Cámara de Comercio está trabajando en muchos proyectos para empleabilidad, para la formación técnica. Estamos queriendo sumarnos al INFOP. El INFOP es clave. Las MIPYMES ahorita, la única acceso que tienen a empleados que tengan conocimiento técnico debe ser el INFOP, porque las escuelas técnicas, las pocas escuelas de formación técnica privadas, las está consumiendo y las está trayendo la empresa privada grande. Y la MIPYME solo nos queda el INFOP, y es ahí donde nosotros hacemos el llamado. Para eso pagamos INFOP, para eso pagamos una tasa de INFOP, pagamos una tasa que cuesta dinero. Y nos queda trabajar en conjunto, buscar soluciones, porque eso retrasa la competitividad del país y sobre todo la generación de empleo. Nosotros debemos de trabajar en nuestros jóvenes. Aquí he querido tener un acercamiento al ministro Esponda, porque debemos de trabajar a los jóvenes de por lo menos los últimos 4 meses de colegiatura, poderles enseñar o poderles transmitir una formación técnica en las diferentes áreas, bien sea en carpintería, en soldadura, porque eso nos enseñaban nuestros padres. Todos esos conocimientos también los tuvimos. Ya eso se ha perdido, y eso es lo que debemos de promover con los jóvenes para poder obtener mejor mano de obra y que podamos atraer inversión. Acuérdense que nosotros vamos a traer inversión de acuerdo a la mano de obra que también propongamos como país. Si no la tenemos, no vamos a poder traer grandes inversiones como que lo que esperamos, ¿verdad? Licenciado Denis, ¿qué cambios atraviesa el INFOP, que también hemos tenido conocimiento como prensa, para tratar de adaptarlos también a esta realidad actual y que quizás se deje de enseñar otras cosas que ya no son tan productivas económicamente hablando? Bien, dentro de la nueva administración hay escenarios en los cuales se están impulsando centros de innovación
en los cuales pues la intención es la generación de simulación, ¿verdad? De cómo un operario de cierta maquinaria en la realidad se puede enfrentar. No tenemos la posibilidad de invertir, por ejemplo, montacargas a la disposición, de poder tenerlos para que aquel que desease conocer cómo se utiliza, entonces se ha creado pues un programa en el cual se permitiese a través de la tecnología tener esos laboratorios a la disposición del equipo técnico que pudiese estar formando parte de estos cursos en el INFOP y poder promover, ¿verdad?, mano de obra a la industria con ciertas características de mayor calidad. Uno de los temas que a nuestro juicio es importante destacar es que ni un millonario es empleado. Los millonarios son empresarios. Es ahí donde nosotros debemos de reestructurar o reconfigurar un poco la academia. Hoy estamos seguramente generando 150,000 nuevos egresados al mercado, pero solo 80,000 encuentran empleos. Entonces, ¿qué hacer con esa diferencia? Seguramente todos no tienen las habilidades para emprender y para ser empresarios. No obstante, eso se inculca, se genera desde las tempranas edades. Nosotros, antes de iniciar nuestra estrategia de desarrollo de la MIPYME, estuvimos en España. En España, en las edades escolares, se promueve el cooperativismo. Y hoy podemos decir, por ejemplo, la empresa Huawei, ¿de dónde nace? De una cooperativa de empleados. Entonces, ¿qué es la gran diferencia de los modelos que nosotros tenemos? Hoy estamos promoviendo el individualismo, el comerciante individual, y eso nos mantiene de alguna manera pobres. Pero la colectividad y la economía social, el principal argumento que tiene es que todos somos dueños de la empresa y la riqueza no se concentra, se distribuye entre cada uno de los afiliados a la misma. Y ese es el sector social de la economía que se emprende, está de alguna manera impulsando en el país, para que de manera colectiva podemos generar economías de escala. Si nosotros nos asociamos, podemos encontrar insumos y productos mucho más cómodos y baratos. Y usted mencionaba el tema de los costos de producción. Si un MIPYME solo desease poder invertir en una maquinaria, generalmente sus costos son mucho más altos si lo hiciese de manera colectiva y ir a un centro de producción en el cual de manera asociativa se genere precisamente el escalamiento de su producción. Esos escenarios ya existen en el resto del país. Por ejemplo, un bote de este tipo. Un emprendedor quisiese introducirse a una actividad económica como esta, le va a ser imposible, porque por ejemplo esto, para poderlo traer del exterior, o el empresario que consolida este tipo de importaciones, le exige una cuota de 20,000 unidades si quiere de alguna manera hacer ese negocio. Solo no lo va a poder hacer. En asociatividad probablemente todos aportando podrían llegar a traer este insumo. Es ahí donde nosotros queremos enfocarnos, pero no seguir haciendo lo mismo. Es decir, si nos enfocamos en aspectos tradicionales, este país de alguna manera no va a poder superar su umbral de pobreza. Por eso la presidenta ha creado, a través de Semprende, centros de innovación comunitario. Fuimos a Colombia, son muy creativos alrededor del emprendedurismo y hemos importado precisamente el método. Estos centros comunitarios de innovación hoy permiten que a través de impresiones 3D, un emprendedor puede imprimir un producto como esto e ir a testearlo a mercado. Preguntarle a la gente, ¿le gusta mi presentación? ¿Le gusta mi producto? Sin que él pueda invertir. Al final también tenemos realidad virtual, porque hemos podido apreciar que en el 2027, en todo el planeta Tierra, más del 40% de los empleos seguramente van a tener que ser revisados. ¿Por qué? Porque esta tecnología es de alguna manera impresionante, todo lo que sale todos los días. Ese es un tema que Semprende lo está tratando de impulsar con estos centros de innovación, donde hay un método, ¿verdad?, en el cual a través de estos servicios
Y estos dispositivos como troqueladoras, plotter, impresoras 3D, realidad virtual, le permiten un ambiente en el que el emprendedor realmente genere la innovación. Y es ahí donde nosotros debemos de apostar a programas que insistan en la innovación. No porque al vecino que pone una venta de baleadas o carne asada y le va bien, yo tengo que poner lo mismo. Esas cosas deben de desaparecer acá, debemos de reinventarnos. Yo sé que la MIPYME lo hace, la pandemia nos orilló precisamente a estar encerrados, pero entonces eso nos permitió transformarnos digitalmente y hoy hay más MIPYME vendiendo por internet y nosotros a razón de eso hemos creado una e-commerce. Se llama comercia.hn, que pronto va a estar el lanzamiento de esta plataforma porque sabemos que no necesitamos una infraestructura importante para poder generar negocio, porque hoy el mercado es el mundo y eso es un tema importante que también tenemos que profundizar. Bueno, y que al final esas pymes puedan lograr exportar, yo creo que también es una de las metas que podremos plantearnos. Su conclusión sobre el tema, licenciada, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Realmente debemos el mundo laboral está cambiando. Debemos de apuntar hacia aprovechar esas oportunidades. Coincido con Don Menotti de que Infop debe de tener una mirada diferente. El tema de la inteligencia artificial, aprovecharla, ¿no? Aprovecharla, pero también es cómo nos preparamos para atender esas demandas futuras y cómo realmente le damos una nueva mirada al tema del financiamiento. Esto es fundamental, pero tenemos que verlo desde otra perspectiva, verlo desde la inclusión financiera, cómo realmente apoyamos a este sector. Realmente, aquí hay que aunar esfuerzos si realmente queremos cambiar la realidad que tenemos como país, revertir esas condiciones, mejorar las condiciones de vida de la población. Pero esto requiere un esfuerzo también conjunto, una mirada mucho más integral de aunar esfuerzos, no dividir, sino cómo construimos de una forma más equitativa e incluyente, en apoyar a aquellos sectores que están ahora excluidos y aprovechar esas oportunidades que hay. Y hay un mundo cambiante, pero debemos de prepararnos para aprovechar esas oportunidades que se nos presentan como país y contribuir. O sea, necesitamos tener niveles de crecimiento mucho mayores que los que tenemos actualmente, pero eso requiere un esfuerzo conjunto, requiere impulsar sectores que tienen ese potencial de empleo y de aprovechamiento de las ventajas que como país tenemos. Para satisfacer las necesidades de la población. Licenciado Obed, su conclusión. Sí, gracias por el espacio también, ¿verdad? Y pues lo primero, COEP es una institución de nuevo abierta al diálogo que insiste en la necesidad de acuerdos tripartitos entre los actores que están interesados en el tema del empleo, mercado laboral, trabajadores, gobierno en el parte de regulación y el sector privado en la creación de estos. Creo que es importante también aquí, como ya lo mencionaba, el tema de la innovación. El mercado laboral, el mundo entero está cambiando. Ahora tenemos tendencias como el e-commerce, como la logística desde traslado de mercancías también, como nuevas tendencias de la producción. También tenemos el tema del trabajo remoto, en donde los jóvenes que terminan una carrera profesional ahora buscan tener varios trabajos y que estos sean de remotos o desde casa para de alguna forma gestionar ellos sus tiempos. Entonces también se necesitan reformas de política en este sentido que le permitan a un profesional y a cualquier persona poder optar a varios empleos a la vez, ¿no? Y un elemento importante es la vinculación entre la academia y los sectores productivos. Nuestro mayor centro de pensamiento en Honduras es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, entonces es trasladar el conocimiento que en esta institución se produce hacia lo que ya les mencionaba, el tema del conocimiento, de la ciencia, de la inteligencia en los sectores productivos
en la rentabilidad de la economía y también en las formas de generar productos financieros y también de propuestas de nuevos emprendimientos. Con estos elementos, entonces, nosotros como CODEP apostamos también al Pacto por el Empleo para generar mejores condiciones de vida y, como ya lo hemos mencionado también, empleos decentes, empleos que cumplan con las regulaciones, que cumplan con el salario mínimo, que es un acuerdo tripartito, y también con los derechos laborales que le corresponden a los empleados y que fomenten la formalización de las empresas. Sin duda alguna, la población hondureña se merece trabajos dignos, trabajos con las condiciones necesarias para tener una vida digna. Licenciado Denis, su conclusión. Bien, nuestro país realmente necesita una justicia tributaria, porque no es posible que los pequeños empresarios de Honduras sí paguen impuestos y tengan una competencia desleal. Hoy sabemos que recibimos un país en extrema pobreza y esa es la gran guerra que todos debemos de luchar y solventar. Y para eso se necesitan recursos. Nuestro país es deficitario presupuestariamente hablando, es deficitario en la balanza comercial. Significa entonces que todos debemos de aportar para el desarrollo y que nuestros hijos ya no emigren al exterior. Nuestro gobierno está haciendo la generación de condiciones para la gestión del desarrollo empresarial en nuestro país. La mayor inversión histórica en infraestructura vial se está desarrollando este año 2024. La mayor inversión en el sistema sanitario a través de la construcción de hospitales han sido priorizadas por este gobierno. Estamos rescatando y restaurando los aeropuertos porque necesitamos impulsar también las cadenas de turismo en el país. Hoy estamos habilitando caminos productivos en los 298 municipios en todo Honduras para que la producción agrícola llegue de manera más eficiente a los mercados y potenciando el crédito a través de Banprovi, Banadesa y Se Emprende. Entonces, debemos todos, de alguna manera, ponernos de acuerdo sobre este futuro prometedor que hoy está iniciando después de una narcodictadura impuesta en este país, donde su principal administrador hoy fue juzgado en Estados Unidos. Así que esperanzadoras conversaciones las que hemos tenido el día de hoy. Esperamos pues que los sectores de alguna manera discutamos estas acciones por el futuro de este país. Ingeniero Menotti, su conclusión brevemente sobre el tema. Sí, agradecer la oportunidad y sobre todo dejar un mensaje. Trabajando juntos, los diferentes sectores vamos a sacar a Honduras adelante. Nuestro mayor enemigo es la corrupción, es la pobreza. Los empresarios queremos activar el país, queremos invertir, queremos crear empleo. Y eso solo es trabajando unidos, no separados. El mejor mensaje es buscar las mejores opciones que vengan a traer la inversión y a provocar una masiva empleomanía en este país, que es lo que más necesitamos para que los hondureños puedan tener una esperanza, un arraigo y sobre todo dejar aquí sus cimientos, que es lo que más necesitamos. Gracias, ingeniero Menotti, gracias a nuestros panelistas de esta mañana, gracias a usted por habernos acompañado. La población hondureña necesita fuentes de empleo, necesita salir de la pobreza extrema y sin duda alguna este es un tema de relevancia que se debe analizar. Nos despedimos de este foro La Entrevista, que tenga usted un buen día.